todas y a todos, vamos por fin con el último vídeo de la asignatura. ¡Bien! ¡El último vídeo! ¡Por fin! Bueno, pues en este vídeo vamos a terminar de explicar el tema de IVA y fundamentalmente vamos a ver cuáles son los ejercicios que se proponen para este tema. Bueno, pues recordemos, estábamos hablando del impuesto sobre el valor añadido, el IVA, y entre las características que estábamos mencionando, bueno, pues cuando estuvimos hablando de el principio de país de origen, el principio de país de destino, y estuvimos hablando de la sujeción y las exenciones plenas y limitadas, pues entonces de ahí llegábamos a una serie de conclusiones, ¿verdad?, con respecto al esquema de liquidación del impuesto, y era que, pues bueno, en función del tipo de operación, si estaba exenta o no y el tipo de exención, esto afectaba de una forma u otra al IVA repercutido y al IVA soportado y, por tanto, al IVA soportado deducible. Entonces, aquí he realizado un esquema de las tres posibilidades que nos vamos a encontrar, que sería tener una operación no exenta, es decir, gravada, tener una operación que tenga una exención limitada, que es una exención de las nacionales, de las que están en el artículo 20, o bien tener exenciones plenas, que serían, como ya hemos visto, las entregas intracomunitarias de bienes y las exportaciones. Entonces, con respecto a una operación que no está exenta, hemos dicho que está gravada, eso significa que su IVA repercutido sí existe y está gravado por el tipo de IVA correspondiente. A su vez, como la operación también está no exenta, pues en principio se soporta IVA soportado y ese IVA soportado en principio sería en su totalidad deducible. Ahora bien, si tenemos una exención limitada, pues ya sabéis que está exenta, lo cual significa que no genera IVA repercutido, no devenga IVA, por lo tanto, este sería cero. El IVA soportado, este procede de las compras que haya podido tener el vendedor, que sí que tendrá probablemente, pero la particularidad es que ese IVA que ha soportado será no deducible, no se lo podrá restar. Y por último, en las exenciones plenas, pues obviamente como es una exención, no se genera IVA repercutido, sí se habrá podido soportar ese IVA y si se ha soportado, pues será deducible. Hasta aquí parece todo muy fácil. Todo queda muy claro si las empresas se limitaran a realizar operaciones o no exentas o exentas o exentas plenas. Pero el problema viene cuando las empresas tienen actividades que son de todo tipo, ¿no? Un popurrí, que es lo más normal, lo que nos vamos a encontrar en la vida real. Entonces, en el caso de que las empresas tengan operaciones exentas y no exentas, necesitamos conocer cuál es el valor del IVA soportado que va a ser deducible. Y para eso, pues aplicaremos la denominada regla de prorrata. Esta regla de prorrata también está recogida en la ley del impuesto y, bueno, pues dentro de la ley del IVA se nos dice que esta regla de prorrata se podrá aplicar en función de una serie de características que no vamos a ver aquí, porque eso se ve en la asignatura de régimen fiscal de la empresa, pero bueno, en función de las características de la actividad económica desarrollada y cuestiones adicionales, pues podremos aplicar una prorrata que es general o bien una prorrata que es especial. Además, hay que tener en cuenta que, aparte de aplicar la prorrata general o especial, para determinados bienes que son los bienes de inversión, deberemos realizar posteriormente, en años posteriores a la compra, una regularización de esos bienes, como ya veremos. ¿Qué prorrata vamos a ver nosotros en esta asignatura? Pues solamente la general, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la prorrata general? Pues que para calcular el IVA soportado que es deducible, tendremos que hacer un prorrateo, de ahí su propio nombre, ¿no? En el cual, pues en el numerador vamos a poner todas las operaciones que dan derecho a deducir el IVA soportado y en el denominador vamos a tener todas las operaciones que realiza la empresa. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce, si nos acordamos del esquema de la página anterior, ¿cuáles son las que dan derecho a deducir el IVA soportado? Pues las no exentas, ¿verdad?, que está aquí abajo, y las exentas plenas. ¿Y cuáles eran las exentas plenas? Pues las entregas intracomunitarias de bienes y las exportaciones.
Pues eso es lo que tenemos aquí. En el numerador, las que dan derecho a deducir, es decir, las no exentas y las exentas plenas, que son las entregas intracomunitarias de bienes y las exportaciones. Y en el denominador, pues van todas, las no exentas, las exentas plenas y las exentas limitadas. Eso se multiplicaría por 100 y eso nos dará un determinado porcentaje que siempre hay que redondear a la cifra superior. Por ejemplo, aunque nos salga nos puede salir, por ejemplo, 53,21, aunque esto sea, este 21 sea inferior a 5, pues redondearíamos a la cifra superior, de forma que el porcentaje a aplicar sería un porcentaje exacto sin decimales de 54%. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo este 54%? Pues que de todo el IVA soportado es deducible un 54%, se podrá restar un 54%. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo? Pues aquí lo he clasificado, lo he enumerado por fases. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer será identificar las ventas y clasificarlas en las categorías no exenta, exenta plena o exenta limitada. En segundo lugar, pues vamos a calcular el porcentaje de prorata según esa división, según la regla de prorata, y ojo, se calcula con los datos de las ventas, ¿eh? Entonces, los datos de operaciones exentas, no exentas, etcétera, son los de las ventas. Con eso calculamos el porcentaje de prorata. Ahora, nos vamos a las compras. Tendremos que identificar cuáles son las compras y calcular cuál es el IVA soportado de esas compras, que será pues, el tipo impositivo por las compras. Y una vez que ya hemos calculado el IVA soportado, calculamos el IVA soportado deducible. ¿Cómo se calcula? Pues multiplicando este IVA soportado del punto 4 por la prorata. En este caso, pues sería por el 54%. Y tenemos que seguir, en este caso ya con el IVA repercutido. Pues calcularíamos el IVA repercutido de cuáles. Pues el IVA repercutido, os recuerdo que solamente de las no exentas, porque las exentas no llevan. Pues será tipo impositivo de IVA por ventas no exentas. Y por último, calcularíamos la cuota a ingresar o a devolver de IVA como la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado deducible. Aquí me ha faltado la D. Pues esto es lo que tenemos aquí en los apuntes, ¿no? Todo esto que he explicado está aquí en las diapositivas. Entonces lo siguiente sería ver un ejemplo muy sencillo. Nos dicen que tenemos el tipo impositivo de IVA del 10%, que las compras que se han realizado pues valen 10.000, el IVA soportado pues sería el 10% de 10.000, sería 1.000. Las ventas nos dicen que son 20.000, de las cuales grabadas, es decir, no exentas, son 10.000 y exentas, aquí no nos dicen nada, pero vamos a suponer que son exentas limitadas, serían 10.000. Bueno, pues a mí como me gusta resolverlo en la pizarra es mediante un cuadro de este tipo, de forma que ponemos, aquí a la izquierda pongo los valores de los tipos de operaciones, si son compras o ventas y los tipos, y luego pues ponemos el importe, el IVA repercutido, las compras, el IVA soportado deducible y por último la cuota a ingresar o a devolver. Entonces en este caso pues nos dicen que las ventas son 20.000, pero que no exentas son 10.000, y estas son las que llevan IVA repercutido, que sería 1.000. Las exentas limitadas, 10.000, su IVA repercutido es 0. Con estos datos de cifra de venta, calculamos la regla de prorata, que serán las no exentas en el numerador dividida entre las totales. 10.000 partido 10.000 más 10.000, eso es 20.000. 10.000 entre 20.000, pues es la mitad, por lo tanto el 50%. Entonces, sabemos que las compras son 10.000, el IVA soportado será, aplicando el tipo impositivo del 10%, sale 1.000, y de esos 1.000 que hemos soportado, que hemos pagado, ¿cuánto es deducible? Solo el 50%, es decir, 500. Por lo tanto,
la cuota a ingresar, ¿cuánto será? Pues será 1000 del IVA repercutido menos 500 del soportado deducible, 500 a ingresar. Otro ejercicio. Dice, los datos de una empresa en un ejercicio son los siguientes, cifras en unidades monetarias homogéneas. Compras corrientes 4.000, compra de un bien de inversión son 2.000, sueldos 6.000, ventas no exentas 5.000, ventas exentas, presuponemos que son las limitadas 10.000, exportaciones 2.500, entregas intracomunitarias 2.500. Se aplica un IVA tipo consumo, método de sustracción indirecta, principio de país de destino, es decir, todo lo que estamos viendo, con un tipo de gravamen del 10%, y nos piden cuál será el IVA a ingresar. Pues lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es clasificar las operaciones en compras y ventas. Ventas, ¿cuáles hemos dicho que tenemos? Pues ventas no exentas por 5.000, ventas exentas limitadas por 10.000, exportaciones 2.500, que ya sabéis que son exención plena, y entregas intracomunitarias de bienes otras 2.500, que también es exención plena. Las compras, pues tenemos compras corrientes por 4.000 y compra de bienes de inversión por 2.000. También teníamos por ahí una categoría de sueldos, que los sueldos no son compras ninguna, por lo tanto digamos que es un fake, es un troll dentro del ejercicio, ¿no? Bueno, pues calculamos. Nos vamos a las ventas. IVA repercutido, ¿de cuál? Solamente de las no exentas. ¿Cuánto es el tipo? El 10%, por lo tanto, 500 es el IVA repercutido. Ahora quiero calcular el IVA soportado deducible, pues tengo que aplicar la regla de prorrata. En el numerador, ¿qué pongo? Las operaciones que dan derecho a deducir IVA soportado. ¿Cuáles son? Pues las ventas no exentas por 5.000, ¿verdad? Las exportaciones por 2.500 y las entregas intracomunitarias de bienes por 2.500, pues lo que tenemos aquí. En el denominador, todas. ¿Eso qué sale? Sale también una regla de prorrata del 50%. No es que siempre sea el 50%, es que hemos planteado los ejercicios de forma que siempre sale el 50%, pero puede ser el 50, el 15, el 14,5 o el 89,4. Entonces, ¿cuál es el IVA soportado? Pues 4.000 por el 10%, 400, 2.000 por el 10%, 200. ¿Y cuánto es deducible? La mitad. 400 por 50%, 200, 200 por el 50%, 100, total 300. Entonces, ¿cuál es la cuota de IVA a ingresar? Pues IVA repercutido de 500 menos 300, que es el IVA soportado deducible, 200. Positivo a ingresar. Último ejercicio que tenemos de este tipo. Dice, se conocen los siguientes datos de la empresa X de un país A correspondientes al ejercicio 2015, cifras en unidades monetarias. Ventas en el mercado nacional grabadas por IVA, 30. Pues eso serán ventas no exentas, ¿verdad? Ventas en el mercado nacional exentas de IVA, 50. Son exentas nacionales, por lo tanto son exentas limitadas. Exportaciones, 20, pues son exenciones plenas. Y ya no tenemos más ventas. Y luego tenemos compras de bienes corrientes, que nos dicen que son grabadas en su totalidad 40, aumento de existencias 3, adquisición de un bien grabado, de un bien de equipo, perdón, grabado 10, amortización de bienes de equipo 1, intereses de préstamos 2, sueldo 15, intereses de depósitos 0,2. El ejercicio está planteado para que sepáis identificar, según el método que se pide, dice, determine la cantidad que debe ingresar a Hacienda, bla, 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 sabiendo que está la modalidad tipo consumo, método del crédito del impuesto, que es el método de sustracción indirecta, y el tipo impositivo del 10%, aplicando país de destino. Es decir, el ejercicio está planteado para que sepáis identificar dentro de los distintos métodos de cálculo del valor añadido. Os acordáis que había sustracción y adición, identificar digamos, las magnitudes que tenían que ir en el método correspondiente. En este caso, como es el método de sustracción indirecta, todo lo que son intereses, sueldos, amortizaciones y las existencias, todas estas magnitudes se utilizarían para el cálculo del valor añadido, pero por el método de adición, no por el de sustracción. Entonces, todas estas no se incluyen. Entonces, solamente tenemos que tener en cuenta las ventas y las compras.
Pues es lo que tenemos aquí. Ventas. Ventas grabadas, que hemos dicho que son las no exentas, 30. Ventas nacionales exentas, que son las limitadas, 50. Exportaciones, 20. Y las compras, pues compras corrientes 40, compra de bienes de equipo 10. El tipo impositivo del 10%. Pues calculamos el IVA repercutido, pues es solamente de las no exentas, ¿verdad? Que sería 3 de 30. El resto, 0. Y ahora nos vamos al cálculo de la regla de prorrata. ¿Qué va en el numerador? Pues las no exentas, que son 30, más las exportaciones, que son las exentas plenas, 20, partido el total, que es 30 más 20 más 50. Otra vez sale el 50%. Entonces, ¿cuál es el IVA soportado? Pues el 10% de 40, 4, el 10% de 10, 1, y de estas cantidades solamente es deducible el 50%, 2 y 0,5. En total, 2,5. Si a 3, que es el IVA repercutido, le restamos 2,5, sale 0,5 positivo a ingresar. Y por último, vamos a ver qué es esto de la regularización de los bienes de inversión. Bueno, vamos a suponer un ejemplo, que es este que he puesto yo aquí. Vamos a suponer, pues bueno, que tenemos varios años, desde 2020 hasta 2024, y bueno, y cada uno de estos años tenemos una prorrata que nos sale diferente, 50, 59, 65, 40, 45. No he explicado yo cómo se calcula en la práctica esto de la regla de prorrata, veréis. Para poder calcular la regla de prorrata, eso se hace con el importe de la cifra de ventas. Entonces, realmente, hasta que no finalice, digamos, el ejercicio fiscal en curso, imaginad que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Hasta que no llegue el 31 de diciembre, por lo menos del primer año, no vamos a saber cuál es la regla de prorrata, no vamos a saber cuál es el porcentaje de deducción que nos corresponde. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que para los años, los que sean, para todos los años, siempre se utiliza una prorrata que es provisional, que es la que vamos a emplear durante el año en curso, que imaginad que es del 50%, como pone ahí en 2020. Esa prorrata del año en curso es la que vamos a aplicar durante todo el año. Y cuando llegue al final de año, el 31 de diciembre, lo que haremos será pues comprobar que efectivamente la prorrata aplicada es el 50%. Si es el 50%, pues no pasa nada, todo correcto. Pero imaginad que al final nos sale pues que en vez de ser el 50 es un 45 o es un 53. Entonces, en ese caso, habría que hacer una regularización de IVA de ese año por las cantidades que nos hayamos podido deducir de más o de menos. Pero eso es otra historia, ¿vale? Esa es otra historia que no es lo que estamos intentando explicar aquí. Aquí estamos intentando hacer una regularización, pero en concreto para determinados bienes que se compran, que son los bienes de inversión. Entonces, vamos a suponer bueno, pues claro, como digo, todos los años se aplicará una prorrata que será distinta, no tiene por qué, puede ser igual o no, pero normalmente lo lógico es que varíe un poco en función de, pues de los tipos de compras y de ventas que nosotros hacemos cada año. No siempre vendemos las mismas cantidades de todo. Entonces, a lo mejor, pues en 2020 tenemos un porcentaje de prorrata del 50%, en el 2021 se calcula y sale un 59%, en el 2022 sale un 65%, en el 23 un 40% y en el 24 un 45%. Vamos a suponer que estas son las prorratas definitivas de cada uno de los años. Y resulta que en el año 2020 compramos un vehículo de empresa. Como es un vehículo de empresa, pues vamos a suponer que el vehículo nos ha costado 10.000 euros, habremos pagado un IVA que yo voy a suponer que es del 10%, aunque ya sabéis que es del 21%, pero es para facilitar los cálculos. Entonces, yo voy a suponer que el IVA es el 10%, entonces pues el IVA soportado de este coche será 1.000, ¿verdad? Como la prorrata me dicen que es del 50%, yo me habré restado solo 500. Es decir, de estos 10.000 euros que a mí me ha costado el coche y más concretamente de los 1.000 euros que yo he pagado de IVA soportado, hay 500 que me los resto y otros 500 que son los que me como. Vale, pues eso hasta aquí parece que está bastante obvio. Pero claro, ahora resulta que en el siguiente año
el porcentaje de prorata que sale es del 59%. Si repetimos los cálculos, ahora sale un IVA soportado deducible de 590. El siguiente es del 65, pues son 650 euros los que se puede restar. El siguiente 400 y el siguiente 450. Entonces, si supiéramos, si pudiéramos anticipar las prorratas que nos van a salir, ¿en qué año nos interesaría comprar el coche? No somos tontos, ¿verdad? Como no somos tontos, pues interesará comprar el coche en el año en el que me pueda restar más IVA soportado. ¿Y ese qué año sería? Pues en este caso sería 2022, que me restó un 65%. ¿Esto qué es lo que provocaría? Distorsiones en las compras, de forma que las personas intentarían, los empresarios y profesionales intentarían programarse de forma que comprasen los bienes de inversión en el año que más porcentaje de deducción tienen. Entonces, para evitar esto, es por lo que se aplica esta regularización en concreto para los bienes de inversión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros calculamos nuestras prorratas todos los años como siempre. Eso no cambia, tal y como hemos visto en los ejercicios de prorrata anteriores. Pero para el caso concreto de los bienes de inversión, en los años posteriores a la compra, dependiendo del tipo del bien, si es un bien de inversión normal, hasta los 4 años posteriores a la compra, y si es un bien inmueble, 9 años después, durante ese tiempo, nosotros tenemos que hacer una regularización, ver si procede a hacer esa regularización. ¿Cuándo va a proceder a hacer la regularización? Pues cuando comparemos las prorratas de los diferentes años y entonces digamos, si la prorrata del año de adquisición menos la prorrata del año en el que estoy, que es el que voy a regularizar, esa diferencia de prorratas supera los 10 puntos porcentuales, entonces tengo que hacer una regularización. Si no, no es necesario. Entonces, si me voy al ejercicio anterior, siempre voy a ir comparando los diferentes años con respecto al primero, que es el 2020. Y entonces, en 2021 digo, tengo una prorrata del 59%. Con respecto al primer año, que es del 50%, ¿supera la diferencia de los 10 puntos porcentuales? No, ¿verdad? Solamente hay 9 puntos. Por lo tanto, en 2021 no procedería a hacer regularización. Vamos a ver qué ocurre en 2022. Pues en 2022 es 65, comparándolo con 50. 15 puntos porcentuales de diferencia, pues entonces en 2022 sí que habría que regularizar. En el año 2023, 40, pues 40 con respecto a 50 van justo 10 puntos porcentuales. Pues entonces habría que ver si dice superior o superior o igual. Creo que solamente dice superior, por lo tanto en principio no habría que regularizar. Y en 2024, pues tampoco, ¿verdad? Porque la diferencia sería de 5 puntos porcentuales siempre con respecto al año de compra. Entonces, en el año en el que nos corresponde regularizar, lo que vamos a hacer es básicamente como una media. Cogemos esa diferencia de prorrata del año de adquisición menos la prorrata del año en curso y lo vamos a dividir entre el número de años totales bueno, pues que se supone que vamos a regularizar incluyendo el año de la compra. Es decir, si es un bien normal, 4 más 1 son 5, y si es un bien bien inmueble, pues será 9 más 1, 10. En este caso, pues como era un coche, 5. Y esto lo vamos a multiplicar por el IVA soportado normal. En este caso, pues diríamos 50 menos 65, o bueno, poniéndolo en tantos por 1, 0,5 menos 0,65, todo eso que sería menos 0,15 partido 5, y eso lo multiplicaríamos por el IVA soportado, que era 1000. ¿Vale? Y eso nos saldría la cantidad que habría que regularizar. ¿Que nos sale una cantidad positiva? Pues entonces eso implica que tendremos un IVA a ingresar adicional. ¿Que sale negativa? Menor que 0, pues entonces tendríamos un IVA a devolver adicional. ¿Qué es lo que ocurre si la cantidad sale positiva?
pues lo que está pasando es que yo en su momento, en el momento de la compra, me deduje más de lo que me correspondía, según esa media. Por lo tanto, tengo que ingresar la parte que me he restado de más. Por el contrario, cuando el IVA, la cantidad de la regularización me sale negativa, que era el caso del ejercicio, lo que ocurre es que me sale a devolver una cantidad adicional, porque en su momento me deduje menos de lo que me puedo deducir de media. Si lo vemos en el ejercicio, yo me deduje un 50% en el año 2020, pero es que en 2022 me puedo restar un 65%. Por lo tanto, me he restado menos de lo que yo me podía haber restado de media, porque se divide entre 5 años, no es absoluto. Entonces, por lo tanto, me tengo que restar cantidades adicionales porque me he restado menos de lo que me podía restar. Vamos a ver un par de ejercicios, son los que tenemos aquí. El ejercicio 8 dice, una empresa compra un bien de inversión en el año 2005 por un importe de 100 unidades monetarias. En dicho año, todas sus operaciones de venta están gravadas por IVA, cuyo tipo de gravamen es del 20%. En el año 2006, sus operaciones gravadas representan un 50% del total de ventas. En 2006, dicha empresa deberá realizar el siguiente ajuste por IVA correspondiente al bien de inversión. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este ejercicio? Pues estamos diciendo que en 2005 compramos un bien por 100 euros, 100 unidades monetarias, y nos están diciendo que en ese año todas las compras grabadas son deducibles o algo así. Eso lo que nos está diciendo es que realmente la prorrata de ese año es del 100%. Si todo es deducible, es que la prorrata es del 100%. Y nos dicen que el tipo impositivo del IVA era del 20%. Entonces yo puedo calcular cuál es el IVA soportado y cuál es el IVA soportado deducible, ¿verdad? El IVA soportado, ¿cuánto sería? Pues 100 por el 20%, 20. Pero es que además estos 20 son 100% deducibles. Por lo tanto, pues IVA soportado deducible 20. Y ahora lo que ocurre es que en el año 2006 la prorrata baja al 50%. Entonces, si yo en 2005 me lo resté todo, me lo deduje todo, y en 2006 me dicen que solamente me puedo restar la mitad, ya podéis deducir que efectivamente pues me he restado de más. Es decir, que voy a tener que pagar, ¿verdad? Tendré que devolver esa cantidad de dinero a ingresar. Pues vamos a ver si procede la regularización. Prorrata de adquisición menos prorrata del año en curso, superior a 10 puntos porcentuales. Procede, ¿no? 100 menos 50, 50, mayor que 10. Sí, pues calculamos la regularización y lo ponemos en tanto por 1. 100% sería 1 menos el 0,5 del 50 partido 5 por el IVA soportado, que es 20, igual a 2. Y obviamente positivo a ingresar adicional porque me deduje de más, porque la prorrata del año de adquisición era superior a la prorrata del año en curso. Bueno, pues el segundo ejercicio es exactamente igual, solo que en vez de valer el bien 100, vale 200. Por lo tanto, no merece la pena que lo hagamos. Y por último, pues en estas últimas diapositivas del tema, lo que tenemos es una comparativa para que veáis de cómo se aplica las diferentes modalidades de impuestos aplicando el principio de país de destino y el principio de país de origen. Es lo que ya hemos explicado, solo que con un ejemplo práctico. ¿Con qué idea? Bueno, pues con la idea de hacer luego unos ejercicios, pero estos ejercicios no los vamos a ver. Por lo tanto, simplemente que entendáis cómo funciona el esquema bueno, pues que ya lo hemos explicado en el vídeo anterior. Y nada, pues con esto hemos terminado el temario de sistemas fiscales para este curso 2019-2020. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con impuestos.